Muy bien. A ver, este, sí, logran ver, por favor, me confirman. Sí, doctor, sí se ve. Ya, un momentito. Ya. Bien, vamos a empezar ya con una oración. Inclinen sus rostros, doctores, y vamos a orar. Amado Padre del cielo, te damos gracias, Dios, por tus cuidados, por la oportunidad de estar aquí. Y bueno, queremos que tú nos permitas entender el tema, comprender las emociones que tú dejaste en nosotros. De repente emociones como la ira, el miedo, el temor, hasta el amor, o emociones como el querer, son parte nuestra que tú nos dejaste, y en la clase de hoy trataremos de entender cómo es que tú creaste todo esto. Te agradecemos, Señor, todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, doctores, el tema de hoy básicamente tiene que ver con homeostasis conductual. ¿Qué significa? Interacción del sistema neuroendocrino con la adaptación humana, ¿no? Mm, Básicamente, esto tiene que ver mucho con el capítulo de lo que es el sistema límbico y el hipotálamo, ¿ya? Ahora, ¿qué es el sistema límbico? Ese es un punto que vamos a ir analizando. Aunque no lo crean, el sistema límbico viene a ser el punto relacionado básicamente a lo que es las emociones y las motivaciones, ¿ya? Sean positivas o sean emociones negativas, ¿no? Hasta el enamoramiento se puede explicar. Y se acuerdan que les mencionaba sobre la fisiología del amor y las emociones, pues también se explica mucho en esto. Esa conducta que nosotros vamos a adoptar, perdón, tiene que estar equilibrada. Y no sé si ustedes han visto alguna vez personas que no logran equilibrar sus emociones, ¿no? Y es por eso que llegan a un punto de entrar en depresión, ansiedad o cambios de su personalidad, la ira, el enojo, no logran controlarse, ¿no? Entonces, he ahí el detalle, ¿no? ¿Qué pasa con esas personas, ¿no? ¿Por qué le aparece la depresión? ¿Qué sucede al momento de entender ello? Entonces, vamos a entender lo siguiente. Hay un sistema que es límbico y hipotálamo, y recuerden, siempre se los voy a decir, pero nosotros tenemos un neocórtex, ¿no? Tenemos un cerebro que piensa, que razona y que debería modular. Y siempre va a pasar o sea, cualquier respuesta de nuestro organismo, sea emocional, sea hormonal, sea neurológica, siempre va a ir a la corteza y la corteza va a analizarlo y lo va a modular desde un punto de vista si es correcto o no en función a aprendizajes que hemos tenido, como por ejemplo, si es correcto o no correcto. En el caso de los cristianos, si respeta las normas que Dios dejó, para otros que son de otras denominaciones o otras creencias religiosas, que no transgreda sus normas, ¿no? Entonces tú analizas, piensas, dices, no, no me conviene, me conviene. Y en función de eso modulas esa respuesta y das, como decir, ya, esto es lo que voy a hacer, tomas una decisión y manejas las emociones, manejas el acto mecánico que quieres realizar, ¿no? Entonces, siempre la corteza, ¿ya? Si tu corteza se va a dañar, perdemos ese control y perdemos todo, ¿ah? Todo, todo, absolutamente todo. Entonces, ahora, ¿qué sucede? Cuando entramos en una fase de ansiedad, de miedo o estrés crónico, que vamos a ver en una clase, aunque no lo crean, doctores, ustedes están matando sus neuronas. El hecho que no duerman, están matando neuronas. El hecho que anden estresados, están matando neuronas. El hecho de que se enamoren, escuchen lo que voy a decir, y no sean correspondidos y les genere mucho dolor o ansiedad, y no sepan manejar esas emociones o sea, de forma madura, también va a generar toxicidad en su organismo y principalmente a nivel neuronal. Entonces, es importante por eso lograr manejar las emociones. Difícil muchas veces sí, porque es un aprendizaje, ¿no? Pero también tiene un componente neuroendocrino, ¿ya? Y eso lo vamos a ver ahora. ¿Listo?
Empezamos. Vamos a ver un poquito la relación de lo que es el sistema límbico, ¿ya? Y en ese aspecto vamos a ver cómo el sistema límbico tiene que ver con la parte de emociones. El organismo vivo realmente no existe en el medio externo. Eh, el medio interno que rodea los órganos, o la parte básicamente que rodea nuestro sistema, los tejidos, los elementos nunca varían. Poseemos un organismo que se ha encerrado en sí mismo, en un cálido sitio. Las condiciones externas no pueden alcanzarlo, no está sujeto a ellos, es libre e independiente. Eso es cierto hasta cierto punto. A ver, tenemos siempre, cuando nosotros hablemos de patologías, vamos a hablar de patologías que son funcionales y orgánicas, ¿ya? Si hablamos de patologías funcionales, siempre le pongo el ejemplo de una computadora, ¿no? O sea, imagínate que tú te has comprado tu celular, nuevecito, nuevecito. Funciona y, y de repente le entra un virus. Entonces, o sea, estructuralmente se lesionó, se la malogró, este, dejó de funcionar tu celular porque, no sé, se quemó algo. No, básicamente es el contenido, es el software. Entonces, el cerebro también funciona de esa manera, ¿no? Tengo estructuralmente, que sí podría pasar, un accidente cerebrovascular, un traumatismo cerebral, o podría ser algo funcional. Y si es algo funcional, significa que las neuronas también, solamente que los circuitos han comenzado a fallar. Entonces, a veces vamos a ver que ese es el problema en el contexto emocional, que los circuitos no están adecuadamente regulados. Pero también hemos tenido situaciones que hay personas que han entrado en estados de depresión, no porque ellos quisiesen entrar en ese estado, sino porque es un daño orgánico. Neoplasias, a veces infecciones parasitarias, ¿no? Cisticercosis cerebral, o que también hemos tenido, y personas que cambian su actitud. Y era porque justo la zona donde se controlaba la parte de las emociones fue alterada por parásitos. Entonces, damos muy bien ese punto. Siempre cuando tenga un paciente, háganse la pregunta de lo que está presentando, es orgánico, o algo está destruyendo, o cambiándolo, o es funcional, ¿no? Entonces, todos los órganos vitales, ya, todos los órganos vitales pueden variar con el único objetivo de preservar la condición de vida en el medio interno. O sea, no, vamos a modificar la estabilidad del ambiente interno del cuerpo es el resultado del sistema de mecanismos de control que limita la variabilidad de los estados corporales. Ahí le llamamos homeostasis. No se olvide que la homeostasis es un equilibrio que buscamos todos. La homeostasis viene a ser el equilibrio que buscamos en todos los organismos. Entre ellos, existe homeostasis sexual. Sí, o sea, la sexualidad va asociada a emociones y ya, eso, por favor, tenganlo presente. Ustedes deben cuidar las emociones que generan en la sexualidad. Cuando hicimos esa clase de cereales o a pensar que estamos evaluados y entramos en fases que nos puede el cortisol, cuando por ahí rompo el equilibrio de la canción materna, la comunicación, o rompo el equilibrio de los ciclos circadianos. Entonces, cada cosa que tú rompas de la homeostasis va a tener una consecuencia. ¿Sí? Nunca lo van a ver al comienzo de lo que pasa. Nunca el ser humano va a experimentar las consecuencias del cambio de forma muy presente. Eso se ve a futuro. ¿Ya? Por tal motivo, es importante entender que la homeostasis es parte de. Entonces, ¿quién va a regular la homeostasis? Básicamente, uno de los más importantes reguladores es el hipotálamo. Ya lo hemos tocado, ¿no? Regula el sistema endocrino, va a haber regulación del autónomo, y autonomía también tiene que ver con las
tiene que ver mucho con la motivación. Y recuerden que el reforzamiento se basa juntamente con el sistema límbico. La motivación es un estado interno inferido por solo para explicar la variabilidad de las respuestas de comportamiento, ¿no? Cuando ustedes se motivan a veces, no sé, ¿cómo ustedes se motivan, la verdad? ¿No? ¿Cómo pueden motivarse de repente porque saben que hay una recompensa, ¿no? Uno se motiva porque básicamente se siente que cada logro tiene es gente distinta, ¿no? Y cada logro, una meta y obtener y llegar a esa meta es una motivación. Entonces es un estado interno inferido que tú lo vas a tener, no para todos es la misma motivación. Postular la variabilidad de las respuestas de comportamiento. Ciertos estados de motivación específicos representan necesidades o impulsos. ¿Cómo vas a hacer esto para que te obliga a entrar en la acción? Si no hay motivación, entonces no hay acción, ¿no? Y a veces no disfrutamos las acciones o actividades que realizamos. Entonces vamos a ver cómo se va a ir cada uno de ellos. Factores que regulan las conductas motivadas. Por ejemplo, los primeros los particulares de mecanismos anticipatorios y los factores de placer. Y eso sí. Por ejemplo, ¿a qué nos referimos por requerimientos psicológicos particulares del organismo? A veces tiene que ver básicamente cómo es que yo logro generar respuestas en función a actitudes, a situaciones. Los mecanismos anticipatorios, bueno, a veces uno no trata de cómo que pensar en el futuro, tratas de pensar bueno, ¿qué tendría que yo hacer para lograr tal objetivo? Y factores de placer, que le llaman bienestar, el hecho de que te genere algo agradable, una emoción agradable, refuerza esa motivación. Bueno, básicamente el hipotálamo es muy pequeño, ya sabíamos que controla la temperatura, la reacción que hemos visto, agua, regula la conducta emocional y la reproducción, ¿no? Y porque justamente el hipotálamo se encarga de realizar las hormonas que necesitamos y interacciona justamente con el tálamo, que vamos a ver, interacciona justamente con el hipocampo, que también vamos a ver, con todo el sistema límbico y específicamente también interacciona con la corteza, con la corteza frontal principalmente para regular todo esto. Se interacciona con la amígdala, ¿no? Que también juega un papel importante en el manejo de las emociones. Como repaso, recuerden que la hipotálamo tiene partes laterales, mediales y bueno, específicamente vamos a ver el área periventricular, que son unas neuronas que van a secretar básicamente hormonas para la hipófisis anterior. Existen los tractos básicamente hipotálamo hipofisiarios y también los tractos de la titin. Y acá, ¿por qué lo recuerdo importante también? Porque ahorita vamos a entender que muchas de las actos emocionales que nosotros tenemos, ustedes han escuchado que nosotros los varones somos más visuales y las mujeres son más auditivas. Entonces, muchas veces el inicio de una emoción parte de eso. Por ejemplo, tú ves algo que agrada, ves a alguien que agrada, o aprecias algo, todo eso por los sentidos. Y uno de los sentidos más clásicos es la parte visual. Por eso es que el hipotálamo tiene una conexión muy interesante con la parte visual. Y ahí vamos a ver los músculos superquiasmáticos, que si bien es cierto que tenía que ver con la luz y la oscuridad, también tiene que ver con ciertas percepciones y captaciones que pueden impresionar hacia cierta expectativa. De igual también hemos hablado sobre el hambre, que es otra actividad que puede estar asociada con el sistema límbico, ¿no? La sed, el hambre, la saciedad, que ya lo
enfocados en su mente. Hay regulaciones endócrinas que se van a dar. Hay vías directas y vías indirectas, ¿no? Como por ejemplo el de la hipófisis, ¿no? Que ya habíamos tocado, todo lo que tiene que ver con la vía del estrés, que ustedes también ya hemos tocado, que tiene que ver con el cortisol y con las catecolaminas, que es la de la noradrenalina. Hemos tocado también un poquito lo que tiene que ver con estados de alerta, ¿no? Donde yo sobre todo produzco más energía mediante la glucosa y tengo más oxígeno, aumento de frecuencia cardíaca, estoy más alerta, mis músculos están mucho más potentes por la adrenalina y descargo. Y recuerden que el cortisol y la adrenalina disminuyen el dolor. ¿Ya? Entonces, de algún otro modo, soy más tolerante al dolor en estados de agresividad o de estrés. ¿Listo? Entonces, eso tiene que ver mucho con la parte de la vía del estrés. ¿Ya? No se olviden que también tenemos sistema simpático parasimpático, ¿ya? Y asimismo el cortisol facilita la preparación del sistema inmune para manejar sus defensas contra bacterias, virus, heridas e inflamaciones. Pero si este sistema está, o sea, está alterado y doy mucho corticoide y recuerden que el cortisol también puede inmunosuprimir el sistema. En su fase inicial aguda, genial, lo potencia en el momento, pero si después sigo teniendo, lo va a inmunosuprimir y entramos en una fase ya de decadencia, ¿no? Muy bien. Quiero que entiendan algo. Les voy a hablar cómo es que el estrés, observemos aquí, ¿ya? Cómo es que el estrés puede generar. Miren, yo puedo tener estrés, ¿ya? No sé, tengo una adversidad temprana, tengo conflictos interpersonales, ¿ya? No sé, o tengo aislamiento social, ¿no? No me comunico con las personas. Básicamente, como factor que ustedes pueden tener, entonces, estrés, pues, ¿no? No sé, ustedes, alguna adversidad, ¿no? Alguna situación que ustedes estén enfrentando, conflictos interpersonales, peleas con el papá, mamá, con compañeros, ahora si tienen enamorado o enamorada, conflictos, ¿no? Y a veces aislamiento social, ¿no? No quiero interaccionar, prefiero estar en mi cuarto, ¿no? O sea, actitudes no adecuadas que van asociados al estrés. Cuando yo tengo esto, a estos le llamo estresores psicosociales, ¿no? O sea, básicamente, que puede ser agudo, ¿no? Me enojé, tú te peleas con alguien y dices, bueno, no quiero hacer nada, pero se te pasa y sigues la vida continua, porque somos seres emocionales, no vamos a negar, no somos robots. Por tal motivo, ustedes se van a relacionar y lo deben saber manejar. Y eso se llama madurez. Manejo la emoción, la entiendo, la resuelvo y sigo y avanzo, ¿no? Pero cuando no sabes manejar la emoción, como suele pasar, que a veces dicen, "No, si no me hablan, yo no le hablo, pues, ¿no?". Y es como que perduras con esa emoción, con ese estrés, ¿no? Con ese conflicto. O te aíslas, no, no quiero hablar con esa persona, o prefiero estar solo. Cerebrales que van a involucrar justamente al sistema límbico y al hipotálamo, ¿no? El sistema límbico, como les repito, como ustedes pueden ver aquí, el sistema límbico va a tener que ver específicamente con las emociones, ¿ya? O sea, todas estas situaciones de estrés te va a generar emociones. Y el sistema hipotalámico va a tener que actuar en función a las hormonas. ¿Listo? Entonces, cuando yo tengo este estrés, va, y adivinen a dónde va específicamente al hipotálamo. Y el hipotálamo va a secretar hormonas de estrés, como por ejemplo la famosa hormona liberada de corticotropina, que ustedes saben que va a ir a la hipófisis, se va a generar ACTH, el ACTH va a iniciar cortisol, y adivinen qué es lo que va a originar específicamente el cortisol. Normalmente tiene un efecto antiinflamatorio, o sea, en dosis muy bajas de estrés, tiene un efecto antiinflamatorio, pero si el estrés es crónico, persistente, ya me genera cambios conductuales, se vuelve más bien un desregulador, altera el sistema inmunológico.
Por ejemplo, ustedes acá pueden ver el famoso el factor de necrosis kappa beta, ¿no? Y este factor se va a generar cuando yo tengo niveles ya descontrolados de cortisol, hablando de lo que se llama el estrés crónico. Y si ustedes tienen un estrés crónico, este de acá va a generar respuestas, básicamente va a liberar citoquinas inflamatorias, ¿ya? Mm, Quimioquinas, ¿no? Va a liberar moléculas que van a, hasta cierto punto, cambiar toda la respuesta inflamatoria que tengo yo en mi organismo. Y adivinen dónde creen que van a actuar. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ustedes van a ver que este factor necrosis kappa beta que ustedes tienen aquí, miren lo que va a generar en el cerebro. Mayor liberación básicamente de monoaminas, ¿no? Y las monoaminas que ustedes van a conocer, básicamente, menor liberación de monoaminas, ahí tenemos la dopamina, la serotonina, que son básicamente elementos muy importantes que yo necesito, pues. Y también me va a bajar un poco la noradrenalina. Ahora también me va a aumentar, como ven acá, los famosos excitotóxicos o excitotoxicidad, ¿no? ¿Y qué significa eso? Exceso de glutamato. Y aunque no lo crean, el exceso de glutamato genera muerte celular, o sea, van a morir sus neuronas. Y por último, va a disminuir los factores tróficos, ¿ya? En pocas palabras, no va a haber plasticidad neuronal. ¿Otro, todo por el estrés? Sí, todo por el estrés. ¿Ya? A esto se va a activar la respuesta inflamatoria, como les digo, proinflamatorios. Y adivinen qué proinflamatorios son los que van a estar acá, las que les mencioné en los obesos, interleuquina 1, interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Otras quimioquinas también van a comenzar a inflamatorias, van a estar ahí. Va a haber respuestas inflamatorias, mucho más, la proteína C reactiva se va a elevar, ¿no? Y toda una cascada inflamatoria, como ustedes pueden apreciar ahí. Y esto, doctores, significa daño neuronal. Doctor, ¿todo eso se va? Sí. Por eso cuando una persona está aislada, se causa daño. Tu memoria va a ir bajando, tus emociones se van a ir alterando, tus controles emocionales van a ir perdiéndose, todo porque entraste en una fase de estrés o ansiedad, ¿no? Esa es la situación que básicamente quería que ustedes entiendan en ese gráfico. Ahora, si vemos el otro gráfico, ustedes van a percatar que yo tengo ahí una respuesta inflamatoria periférica y ahí tengo una microglía, ustedes ya conocen, los astrocitos, ahí tengo una oligodendrocito, que son los que van a generar la producción de mielina de las neuronas. Ellos también van a reaccionar, aunque ustedes no crean, ellos también van a dar una respuesta inflamatoria. Y ahí sí, hay que entender que esta respuesta inflamatoria sí va a generar tanto desmielinización como muerte celular. Disminución de serotonina, ¿no? Entonces, todo esto quiero que ya vayamos entendiendo, se va a ir dando en un contexto de respuesta inflamatoria y estrés, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿por qué les mencionaba esto? Para que entiendan cómo el estrés puede cambiar todo en su cerebro de ustedes, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, acá ustedes pueden ver la serotonina, ¿no? Acá la formación de serotonina en función al triptófano, ¿no? Entonces, normalmente el IDO, ya que se encarga de convertir el triptófano en serotonina, va a convertirlo más bien en otra sustancia que se llama KIM, ¿no? Que es un agonista potente de los receptores básicamente encargados de estímulo de transmisión neuronal. Y como no va a funcionar, va a haber un exceso de glutamato, no va a haber recaptación y el glutamato genera respuesta inflamatoria y se genera la muerte celular. Entonces, si quieren vivir estresados, recuerden que su sistema nervioso y neuronas van a ir muriendo. Nosotros también tenemos una regulación del sistema nervioso autónomo, ¿no? Pero en animales, ¿no? Las reacciones autonómicas y somáticas, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, motilidad intestinal, piloerección y contracción vesical, ¿no? O sea, nuestro organismo responde.
¿sí? Ante situaciones de agresión o situaciones de placer, por si acaso. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, cuando algo les causa miedo o susto, generan taquicardia, presión sanguínea, modifican, o placer, ¿no? Cuando ven a una persona que te agrada y no sabes qué hacer, te suenan las manos, te late el corazón y entras en un estado básicamente muy similar, ¿no? Aumenta la motricidad intestinal, lo que le llaman ustedes las maripositas del estómago. Entonces, pueden ser estímulos de miedo o pueden ser estímulos de placer, ¿no? De agresión, que podrían generar estímulos del hipotálamo lateral, por ejemplo, y eso genera respuestas, ¿no? Igual acá ustedes puede haber una infinidad de respuestas dependiendo de lo que es. Vamos a ver la regulación de la conducta emocional, que es lo que aparte que quería llegar. Observemos, ay, perdón, observemos esta imagen. ¿Qué les parece? Si ustedes observan esta imagen, se van a dar cuenta que básicamente es una imagen muy curiosa, ¿ya? Esta imagen básicamente nos da mm, un fenómeno muy curioso, ¿no? En el año, por ejemplo, 1848, para que entiendan, sucede, doctores, de que Phineas Gage, ¿no? Que está acá con el ojo, sufre, ¿qué les puedo decir? Un accidente en su trabajo, ¿no? A ver, ¿cómo les explico? Él era una persona muy meticulosa, muy respetuosa, muy ordenada, trabajaba muy bien, ¿no? Era una persona muy correcta, ¿no? Y esta persona en su trabajo hubo un accidente y una barra metálica más o menos de 3 centímetros de diámetro sale volando y se le traspasa desde el pómulo del lado izquierdo y sale por el cráneo pasando por su ojo, la parte posterior. Entonces él sufre el accidente y se levanta y se da cuenta que está vivo en el año 1848. Fue un caso muy curioso y el doctor John Martin Harlow fue el médico que lo atiende, ¿no? Y le hace un seguimiento muy interesante y él se da cuenta que su lóbulo frontal izquierdo fue destruido. ¿Ya? Entonces logran sacar la barra, logran hacer la reparación, pero pierde el ojo básicamente porque se dañó toda la vía justamente de conducción nerviosa de la retina y todo del lado del ojo. Así es que lo perdí. ¿Por qué les pongo esta imagen? Porque este médico documentó y escribió detalles de los cambios de la conducta después de este incidente. Eh, es bien curioso lo que les voy a decir, porque básicamente, como les mencionaba, Pienes Jade era muy responsable, era sociable, era muy organizado. Y adivinen qué pasó con los días, semanas, meses después de este accidente. Sucede de que Fiennes Gates se volvió irritable, impulsivo, agresivo y no sabía planificar. Era muy desordenado y perdió todo el respeto de las normas sociales, ¿no? Comenzó a actuar de forma agresiva, insultaba, cambió su actitud. Entonces, en esos años, en el año 1858, John Martin Marlowe, como médico, se sorprende y dice, wow, ¿qué pasó? Y él entiende que el lóbulo frontal y su conexión con el sistema límbico era algo muy poderoso, ¿no? En pocas palabras, es la primera evidencia que se tenía de que parte del cerebro era capaz de controlar las emociones, que si se dañaba, podía una persona cambiar su conducta, ¿ya? Ese es el motivo por el cual estoy poniendo esta imagen, ¿no? En pocas palabras, lo que quiero que entiendan que nuestro lóbulo frontal, ¿sí? Específicamente el lóbulo frontal eh, fronto-basal, la parte baja, es el responsable no de crear las emociones como tal, así, o sea, mm, sino es responsable de controlar y modular las emociones.
Entonces, la pregunta es, les hago esa pregunta, ¿ustedes creen que Phineas Gage no era responsable social y organizado? Sí, es correcto, pero o sea, pero probablemente su actitud de irritable, impulsivo, agresivo también lo tenía, solamente que su lóbulo frontal, específicamente el fronto basal, le ayudaba a ordenarlo y a corregirlo, ¿no? Y ahí estamos hablando, ¿se acuerdan del neocórtex, ¿no? Entonces lo controlaba, lo modulaba, decía, no, pues no me puedo irritar, debo ser un poquito más respetuoso, ¿no? Una vez que fue anulado, manifestó cambios emocionales, pero más que cambiar emocionalmente, sacó lo que él en su interior estaba controlando, ¿no? ¿Ya? Entonces, fue un caso muy interesante que despertó mucho ese estudio, ¿no? Y ahí surge el inicio de la neuropsicología clínica, ¿no? Que es el boom de estudios de muchos actualmente. ¿Sí? Un caso muy curioso que tenía que ver con la regulación de las emociones. Después, el famoso médico, investigador que le apasionaba la conducta humana, era Paul Pierre Broca. Y ustedes ya han escuchado del área de Broca, ¿no? Básicamente, que tiene que ver mucho con el lenguaje. Eh, Miren, él limita y dice, bueno, el área límbica que tiene que ver con es esta parte de aquí, ¿no? Dice, todo eso acá le vamos a llamar básicamente el gran lóbulo límbico, ¿no? Entonces dice, todas las emociones están ahí. Entonces, y esas emociones que están ahí están reguladas por el lóbulo frontal o fronto basal, ¿no? Que está aquí. ¿Listo? Y la lesión que tuvo fue cuando la vara destruyó justamente el lóbulo fronto-basal, ¿no? Entonces, limitado por arriba por la parte inferior de la corteza, por abajo descansa sobre el tallo cerebral y también podría decir que está por debajo también está el hipotálamo, ¿listo? Hipotálamo. Del hipotálamo viene básicamente la hipófisis y el tronco cerebral, y ahí está el sistema límbico. Y vamos a ver que el sistema límbico o el complejo sistema límbico tiene muchos otros componentes. Y vamos a ir analizándolo. Uy, perdón. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes van a ver un circuito. Observemos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el hipocampo? ¿Qué es el fornix? El hipotálamo ya lo conocen. ¿Qué son los cuerpos mamilares? El tracto, este, famoso del tracto mamilotalámico, el núcleo anterior del tálamo y básicamente lo que sea el cíngulo, ¿no? Entonces, es un circuito y este circuito se llama el circuito de Papez. En el año 1937, Papez agarra y dice, bueno, hay circuitos que nos están ayudando a nosotros a poder, ¿cómo les digo? Conectar o este, interaccionar cada uno de estos campos y lo vamos a ir analizando. Son casos muy interesantes que vamos a ir viendo, ¿ya? A ver, Tito. Mm, Vamos, Papés, también así como Broca, le gustaba mucho entender las cosas. Para que me entiendan el hipocampo yo le llamo el GPS del ser humano, ¿ya? Ustedes, a ver, cuando quieren usar el GPS y quieren llegar a un lugar, el GPS le dice, no, por acá, no, gira para allá, no, no, o sea, te va orientando y te va llevando a donde tienes que llegar, ¿sí? Entonces, el GPS tiene esa función. Por tal motivo, vamos a ver que básicamente eh, va a encargarse de guiarnos, de orientarnos, y el hipocampo también va a ser quien va a guardar los recuerdos emocionales y las experiencias vividas con respecto a esas emociones. En pocas palabras, el hipocampo viene a ser el lugar de la memoria de las emociones. Guardamos emociones, pero también guarda momentos de orientaciones, ¿no? Muchas, por ejemplo, hubo un trabajo de investigación que les comenté, donde había taxistas que usaban GPS y había taxistas que
que usaban su memoria para dirigirse y orientarse. Y oh sorpresa, los que usaban GPS, su hipocampo era más hipotrofiado, a diferencia de los otros que tenían un hipocampo mucho más desarrollado. Entonces, no nos olvidemos que justamente el hipocampo tiene eso, guarda la memoria de las emociones y también tiene que ver con las orientaciones o como un GPS para saber a dónde nos dirigimos, ¿sí? De ahí viene lo que es el fornix, ¿ya? El fornix básicamente son fibras que conectan el hipocampo con el hipotálamo, como ustedes pueden ver ahí en la gráfica, y es como una autopista que lleva señales límbicas al hipotálamo. Conduce impulsos de hipotálamo hacia los cuerpos después mamilares también. Y recuerden que el hipotálamo, en función a esas emociones guardadas, generará respuestas con el hipotálamo. Y los cuerpos mamilares son estructuras esféricas que hemos visto nosotros en la parte anatómica y actúan como estados de relevo. Adivinen por qué, para la memoria y las emociones. ¿Ya? Entonces, parte de la memoria va a ir a los cuerpos mamilares y parte de las emociones. Entonces, juntamente con el hipocampo, se encarga de tener sus recuerdos. El hipotálamo generará las respuestas ante esos recuerdos, ¿no? Doctor, me acuerdo de que cuando yo veo a esa persona, mi cerebro ya sabe que mi corazón va a latir. Entonces, el hipocampo tiene ese recuerdo emocional de lo que ya aprendió y quedó grabado. Y le dice al hipotálamo, reacciona en función de ese recuerdo, ¿no? Y justamente con los cuerpos familiares van a encargarse de generar esa respuesta. ¿Ya? Ahora existe un tracto que se llama mamilo-talámico, que va a conectar básicamente los cuerpos familiares con el miembro anterior del tálamo. Es una vía clave para la transmisión de información química a la corteza cerebral. ¿Por qué, doctor? Porque el tálamo es el que va a conectar justamente al nivel de la corteza. ¿Ya? Y ahí viene la circunvolución de cíngulo, ¿no? Ahora acá ustedes pueden ver, miren, ¿no? El tálamo está acá, ya se encarga de conectar con la circunvolución de cíngulo, ¿no? Y esta es la región de la corteza límbica, corteza. Esta corteza está ubicada sobre el cuerpo calloso, ustedes ven aquí, ¿ya? Participa en la modulación de emoción y de atención. O sea, ya genera ya más modulación, va a modular hasta cierto punto esas emociones que ya despertaron, ¿no? ¿Listo? Y le va a decir, ¿sabes que está bien, tú has sentido esta emoción, pero hay que modularla. Y justamente ahí es donde este circuito que ya generó esa respuesta, no es que va a generar una respuesta descontrolada, porque todo esto acá es emocional, netamente, es de recuerdos. Pero tú tienes un frontal que se va a encargar de modular lo correcto e incorrecto, lo moral, lo moral, y le das un toque mucho más preciso. ¿Sí? A este circuito, el hipocampo, el hipotálamo, los cuerpos mamulares, el núcleo talámico, la circunvolución del cíngulo, que es parte de la realidad de la corteza, por la parte subcortical, todo este circuito que ustedes ven se llama el circuito de Padres, ¿no? Que básicamente maneja la parte de las emociones, ¿no? Coordina la relación emocional. Y al ir en el hipotálamo se te hace que tu corazón lata fuerte, o que tengas miedo, o sea, que ante la emoción del miedo, la ira, tu hipotálamo lo va a expresar hormonalmente. ¿Ya? O sea, lo que tú sientes en este circuito, al final el hipotálamo lo va a expresar. ¿No? Puede ser taquicardia, puede ser de repente mayor ACTH, mayor idea, ¿no? O sea, puede modificar tu respuesta ante las relaciones. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo, si yo lesiono el hipocampo, imagínate, no sé, pues, me dio un accidente y se lesionó el hipocampo. Han escuchado ustedes de pacientes que tienen amnesia anterior, o sea, no se acuerdan de las que pasaron antes. Pues adivinen, ¿dónde está la memoria de todos tus recuerdos emocionales vividos y experiencias pasadas? En el hipocampo. Entonces, muchas veces puedes tener una amnesia anterior. ¿No? Si se dañan, por ejemplo, mis cuerpos mamilares, ya, adivinen, ¿han escuchado ustedes la enfermedad de Wernicke? ¿Sí? ¿Escucharon la enfermedad de Wernicke? La famosa Wernicke-Korsakoff. Debe resonar por deficiencia de una vitamina. ¿Qué vitamina?
historestamina, ¿ya? Por ejemplo, eso genera daños en los cuerpos familiares y también se afecta a la memoria, ¿ya? Y no solamente hablamos de memoria anterior, sino también puede ser memoria retrógrada. Entonces hay memorias que no vamos a poder recordar fácilmente, cosas que no vamos a poder reestructurar. Y, por ejemplo, podemos tener alteración de todo el circuito límbico, ¿no? O sea, toda la parte del circuito límbico y vamos a tener alteraciones de las emociones. No vamos a poder controlar la ira, no vamos a poder controlar la agresividad, el miedo, ¿no? Entonces, modificaciones. Otro circuito, vamos a hablar un poquito de la amígdala. Por ejemplo, la amígdala como tal, acá está. La amígdala es algo que lo voy a plantear como el sensor de la primera emoción o de lo que tú estás sintiendo. Dentro del sistema límbico, la amígdala es como tu fase aguda. Es el momento exacto que aparece la emoción. De repente te asusta y tú reaccionas a esta taquicardia. Esa primera percepción de la emoción que se genera de forma aguda lo maneja la amígdala, ¿ya? Entonces, Paul MacLeod, en 1949, explica un poquito más que no solamente es el circuito de papéis que generan las emociones, ¿se acuerdan? Hipocampo, hipotálamo, corticolaterales, núcleo del tálamo, ¿no? El círculo dicen, no, hay algo más. El tálamo va a recibir efectos del tracto retino hipotálamo, respuesta hipotalámica, y el hipotálamo básicamente va a mandar respuesta visual una respuesta mediante el circuito que hemos visto nosotros en función a las emociones. Recuerden que las emociones que tú tienes que pueden ser desbordadas van a ir al septum, al cerebro basal anterior y el cerebro basal anterior que es parte de la corteza, que somos seres racionales, no somos seres no pensantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, el trato envía información visual directa al hipotálamo y le permite generar respuestas emociones rápidas a estímulos, como por ejemplo reacciones rápidas a algo amenazante o atractivo, ¿no? La amígdala recibe esa información, como pueden ver ustedes, y esa información que va a recibir básicamente de la corteza sensorial, de lo que nosotros, ¿no? Que puede ser miedo, placer, atracción. Y le envía otra vez, mediante las vías terminalis o vía amígdala fugal, otra vez la respuesta al hipotálamo para interpretar esa emoción inicial, ¿ya? El hipotálamo lo tiene que integrar y dirá, bueno, sí, puede ser secreto más, me genera estrés, eso me da miedo, me acabo de asustar, simpático, me está cortando el perro, me genera más cortisol, más adrenalina, el corazón, vamos, sistema autónomo, o sea, no comienza a regular como respuesta orgánica, ¿ya? Eh, Igual pasa para la parte sexual, el hambre, la saciedad que ustedes ya conocen, ¿no? Tengo hambre, tengo sed, me voy a renegar, ¿no? De ahí vamos, hemos visto el hipocampo que ya hemos analizado y bueno. Y yo me hago la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo? A ver, vamos a dar un ejemplo en respuesta a lo que es las emociones que se podrían generar, ¿ya? En función a lo que ustedes puedan sentir, ¿no? Una de las cosas que ustedes podrían analizar sería cuando ustedes se enamoran, ¿no? Cuando nosotros nos enamoramos o nos gusta una persona, sí, se activan muchas respuestas hormonales, ¿no? Se activan muchas situaciones que nosotros vamos a sentir. Y no porque lo vamos a sentir significa que no lo podamos controlar, ¿no?
Entonces, cuando nosotros nos enamoramos, yo pienso que Dios es quien de algún otro modo nos enseña, queremos aprender a usar nuestra... O sea, nosotros somos emocionales, pero no dejamos de ser racionales. Por tal motivo, uno aprende a, ¿cómo les explico? A amar de forma racional, pero sin perder las emociones, que eso es otra cosa que van al extremo. Hay personas, no, somos seres humanos y somos emocionales y nos van a negar sus emociones, ¿ya? Por ejemplo, cuando conoces a alguien que te atrae, por ejemplo, que se activa, ¿qué es lo primero que pasa cuando te gusta alguien? Tu parte visual, auditiva, olfato, el olor, ¿no? Por ejemplo, las damas les agrada mucho y eso no van a dejar mentir. Cuando un varón huele bien, ¿no? Está muy bien vestido, está muy pulcro y tiene un buen olor, es muy agradable, llama la atención, ¿no? A la dama, ¿no? Básicamente. Igual a un varón, ¿no? La parte visual, ¿no? Para la parte auditiva, ¿no? Para las mujeres. Todo esto va a enviar información a la corteza cerebral y también al hipocampo, ¿no? Porque el hipocampo básicamente va a vincular esa experiencia de recuerdos previos, ¿no? Que ya tienes tú guardada en tu mente. Por ejemplo, puede ser agradable o desagradable, ¿no? ¿Qué les pasa? ¿Qué pasa si de repente un día has estado caminando y un varón o una dama no bien vestido o con un olor desagradable, un comportamiento muy agresivo o una forma muy tosca de trato? Entonces tu hipocampo ya guardó esas experiencias pasadas y más bien te genera rechazo, ¿ya? Esa memoria se integra ahora al circuito de Papez, ¿no? Entonces, para que no seas un dato frío, sino una memoria emocional. Entonces, Papez dice, todo este circuito que ustedes están viendo aquí, ese circuito que le da como componente ya emocional, ¿no? Entonces, sea positivo o sea negativa, pero va a haber algo emocional. Ahí viene la amígdala, ¿no? Evalúa básicamente la relevancia emocional y activa al hipotálamo si percibe que es algo motivador o excitante, ¿no? O sea, y la amígdala va a decir, ah, sí, genial, sí, motiva o no motiva. El círculo va a modular la atención hacia la persona, aumentando el foco en ella, ¿no? Entonces, sí, porque dice, wow, es una persona que me agrada o no me agrada, pero ya más o menos se va a enfocar. Y esto explica por qué es difícil dejar de pensar en alguien cuando estás en la fase inicial del enamoramiento, ¿no? Porque tu circunvolución del círculo, aunque no lo crean, también forma parte de la memoria y recuerdo. O sea, tú estás pensando y pensando, medio bobado, así, estás así, pensando y pensando en esa persona, a pesar que no esté, y vas recordando, y cada recuerdo ya tiene más emociones, y así vas grabando en tu mente, ¿no? Ahora, de hecho, que en ese momento que tú ves a la persona, el hipotálamo va a tener que actuar, ¿no? En algunos aumenta la frecuencia cardíaca, no sé, o les comienza a sudar las manos, bueno, a algunos le sube la presión arterial, otros se activa el sistema simpático y si el nervio vago van a actuar, lo que llaman la sensación de mariposas en el estómago, ¿no? Y ahí comienza a liberarse dopamina, ¿no? Motivación y recompensa, ¿no? Y se comienza a liberar oxitocina, vasopresina, ¿no? Y eso básicamente como respuesta al vínculo afectivo, como les decía, ¿no? La oxitocina tiene un efecto muy interesante con respecto a las emociones, ¿no? Y adrenalina, básicamente porque tu cuerpo va a reaccionar, ¿no? Y eso tiene que ver con la excitación física. Entonces, muchas veces te emocionas, tu cuerpo puede reaccionar de muchas maneras, ¿ya? Ahí viene la otra parte interesante. ¿Saben? Se activa nuestro sistema hipófisis, hipotálamo hipofisario, adrenal, en este caso, para secretar cortisol. Y al comienzo, aunque no lo crean, cuando yo tengo dosis de cortisol normal, lo regulable, ante esa expresión, esa experiencia de ver a una persona que me agrada, me va a generar cierta sensación de bienestar, me baja un poquito así en esas dosis controladas, ¿no? No, me va
a reducir los niveles de cortisol en esa fase. Entonces es como que vas controlado. Hasta a veces en ese momento se reduce un poquito el nivel de cortisol y me genera un estado de placer, de tranquilidad, cuando la situación es a favor. ¿Sí? O sea, es como que la persona me corresponde, algo así. Si la persona me corresponde, es como que mi cuerpo regula mi cortisol, es agradable. Yo le llamo como una droga, ¿no? Es agradable el momento, te sientes muy bien, y sí, muy bien, y cierto placer, y dices, genial, sí me siento bien. Pero ese niveles de cortisol que inicialmente pueden bajar, que te genera cierta estabilidad emocional, estás tranquilo, puede alterarse y puede ser una excitación emocional muy intensa y se te eleva el cortisol. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando tienes incertidumbre o el miedo al rechazo. Entonces tú dices, ¿y si no me acepta? ¿Me quiere o no me quiere? ¿Le gusta a otra persona? Y ese estado de estrés debería ser manejado y controlado por ustedes y analizarlo y racionalizarlo. Es decir, bueno, nadie es dueño de nadie, la vida es joven, tengo que continuar estudiando, si se da, dar, si no se da, no. Y en el caso de los cristianos, diremos, oraré y buscaré si Dios es su voluntad. Entonces me descargo y trato de que no me genere la ansiedad crónica. Pero hay personas que no pueden controlarlo. A lo contrario, están pensando, no sé si les ha pasado que algunos dicen, no, pero si me gana, mejor yo me tengo que anticipar y estás pensando que queriendo algo, pero tus emociones están desbordadas, ¿no? No están controladas, no eres capaz de controlarlo. Entonces se aconseja en ese momento mejor no exponer porque estás ante la incertidumbre o el miedo al rechazo y generas más cortisol y viene la cascada que ustedes han visto, de inflamación neuronal y todo el problema. Entonces, no es bueno, no es saludable. Y de eso te puede llevar a más estados de alteraciones de irritación, disconfort, llanto, tristeza, depresión. Entonces, uno tiene que aprender a usar su corteza cerebral, su corteza frontal y modular todas esas respuestas. Y eso se llama madurez y aprendizaje, ¿no? Sí, más o menos. Tengan mucho cuidado que generen destrucción neuronal por enamoramientos no adecuados, por si acaso. Es lo mismo que les menciono, ¿no? La corteza prefrontal es importante. Uy, perdón. Ya hay una corteza de asociación, todas esas emociones, recuerdos, tu cerebro lo va a asociar y básicamente se va a generar una respuesta emocional. Y no se olviden que al final el hipotálamo es quien expresa la respuesta en forma orgánica, ¿no? De lo que el cerebro y las emociones en su momento analizaron. Y recuerden que el hipotálamo va a reaccionar. Es algo que tú no vas a poder evitar. O sea, por eso es que muchas veces puedes sentir sensaciones, emociones, ira, y es natural. O sea, lo que quiero que entiendan es eso. O sea, no, yo no debo sentir eso. No podemos negar lo que somos. Lo que pase contigo lo vas a sentir. Lo que tienes que hacer con eso es entenderlo, aprenderlo, modularlo, darle factores atenuantes, ¿no? Que te permitan conocerte a ti mismo y poder generar una corteza prefrontal más desarrollada y una corteza de acción que te permitan controlar todas estas emociones que has generado. Y eso va a hacer que tu hipotálamo deje de descargar todas esas hormonas y tu cuerpo se normalice. Bueno, lo mismo que hemos tocado. Por ejemplo, miren, acá yo tengo la amígdala basolateral, se ha relacionado con el aprendizaje del miedo condicionado. ¿Ya? Pero, por ejemplo, y el mal humor, ¿ya? Eso tiene que ver con la amígdala basolateral. Mientras que la amígdala central se relaciona solo con la reacción de miedo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, la amígdala es como la respuesta emocional rápida, ¿no? El miedo condicionado y el mal humor. O sea, pero el otro evidentemente reacciona al miedo. Por ejemplo, en este caso, si tú ves una serpiente, no sé, ya usted es una araña, ya estás durmiendo y de repente
prendes la luz y ves una araña ahí en la pared o un insecto, una cucaracha, hasta que creo que muchas de las chicas no les gusta. Entonces, ¿qué te genera? Tú lo observas, lo ves, y automáticamente eso va a ir a tu cerebro, tus recuerdos, y tu amígdala es la que va a generar la respuesta. Si es algo que no te agrada, una reacción de mal humor puede ser, ¿no? O el miedo, ¿no? Entonces, por eso es que decía, la amígdala viene a ser como el gatillo, la respuesta de instintiva, o algo así, ¿no? Como un instinto. Bueno, y ahí vamos a ver que básicamente el tálamo es importante el tálamo porque todo este sistema se va a conectar con el tálamo para que el tálamo también lleve información a, al cerebro. No es parte del sistema límbico, el tálamo, por si acaso, no constituye parte del cerebro, pero es importante conocer múltiples conexiones con el hipotálamo, la circunvolución del cíngulo, la corteza prefrontal, la neocorteza, el neocórtex y la corteza entorrinal, que es otra parte importante que vamos ahorita, dado que el funcionamiento cerebral es serial casi en su totalidad de sus funciones. ¿Qué significa eso? Que el tálamo es un conector, ¿ya? Un conector de todo eso con la corteza, pero no es parte del sistema límbico. Y para finalizar, doctores, con esto vamos a concluir. Entonces, doctor, la amígdala se va a encargar específicamente de recibir esas primeras emociones ante situaciones, ¿no? Agradables o desagradables, te da miedo, te da temor, te da susto, te da ira, ¿no? Al ser ciertos recuerdos, la amígdala lo va a recibir mediante estrías, lo va a transmitir al hipotálamo, porque el hipotálamo va a tener que reaccionar de forma rápida. Entonces, el sistema simpático también va a actuar, o va a ir al área septal para generar a nivel de tu corteza prefrontal una respuesta interesante ante ese estímulo generado. Pero la corteza prefrontal va a tener que trabajar con tu neocórtex para saber cómo vas a modular esto. Va a ir a la corteza entorrinal y ahí va a ir al hipocampo. Y el hipocampo va a ir al fornix, que va a transmitir al hipotálamo, como vimos en el circuito de papel. Y esto va a permitir de que se vaya al tracto mamilo-talámico, al núcleo anterior del tálamo, y esto lo va a dirigir al círculo o a la circunvolución del cíngulo, ¿no? Entonces, todas estas respuestas que ustedes están viendo, y la circunvolución del cíngulo es el que básicamente va a hacer que se refuerce y se refuerce esa emoción, pero que debe ser modulada. Por eso es importante que el neocórtex, juntamente con la corteza prefrontal, dirijan y modulen, ¿ya? Modulen todas esas emociones. Bien, bien. Entonces, es un resumen pequeño con respecto a lo que son las emociones. Entonces, en resumen, solamente les diría, nosotros tenemos básicamente un sistema límbico que se encarga de jugar con la memoria emocional, con básicamente la actitud y el comportamiento ante un factor que puede ser estrés, que puede ser agradable o desagradable, ¿no? Y eso lo va a usar o sea, ese circuito emocional va a usar al hipotálamo para generar una respuesta orgánica. ¿Listo? Y también va a generar una respuesta que va a usar el tálamo para comunicar todo esto a nuestro córtex y comunicarlo también a la corteza frontal basal, porque ellos tienen que empezar a modular y darle una racionalidad a esas emociones. De repente yo tengo cólera y quiero golpear a alguien. Sí, porque está justificado. De repente yo veo una agresividad y que alguien, no sé, atacó a una persona, un familiar mío, y yo voy a reaccionar en función a eso, ¿no? Entonces, pero viene mi parte racional, ¿no? Que dice, no, si yo actúo en función de esa ira, puedo generar un daño y después al final yo puedo ser denunciado, puede pasar esto, y vas racionalizándolo y modulas tu respuesta. Entonces, por eso, recordando ese gráfico que les puse sobre el gay que sufrió ese accidente, miren cómo lesionando su corteza,
perdió su capacidad de control de sus emociones y expresó ira, desatación social, cólera, desorganización, ¿no? Todo lo opuesto a lo que eran. Y eso personalmente les dio yo lo vi en accidentes cerebrovasculares que lesionaron justamente la corteza frontal. Y sí he conocido personas que han desinhibido y sacaron cosas que llevaban muy dentro de ellos, ¿no? No sé si tengo alguna pregunta, si no, ya terminamos preguntas, doctores. ¿Alguna pregunta? Ya, ahorita, este, Doctor, sí, 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 Basti, dígame. bueno, una consulta. En su opinión sobre el caso que usted comentó de Gacy Page, ¿no? Que después de que el lóbulo, después de que no, el lóbulo frontal fue prácticamente destrozado y ya no pudo no controlar su capacidad. ¿Usted cree que si él hubiera tenido, no sé, por ejemplo, si hubiera sido religioso, hubiera asistido a una terapia, podría haber controlado esa personalidad que tenía que haberla cambiado? ¿O ya no había? Si lees la bibliografía de esa persona, él era religioso, ¿ya? Era una persona religiosa. Eso pasó en Estados Unidos. Era protestante. Entonces, sí, era un componente religioso, pero sí, sí, era religioso. Por si acaso, cuidado, cuidado. No, vaya a pasar algo a su lóbulo frontal, después vamos a conocer el lado más oscuro. No, sí, o sea, ahora, lo que sí, lo que sí ha habido casos, Basti, y eso sí les comparto, ha habido casos de personas que han hecho remodelación neuronal. O sea, algo pasó, algo sucedió, que el lóbulo opuesto frontal tomó el control. Por eso que la parte de neurociencias es muy interesante, porque no hay nada que esté dicho totalmente, ¿no? O sea, hay cosas geniales que han pasado. Hay personas que sin la mitad de su medio, de su lóbulo, uno de los lóbulos, pueden seguir haciendo ciertas funciones que supuestamente pensamos que uno de los lóbulos lo manejaban. Y sí, o sea, normalmente así sea religioso, al comienzo no lo pueden controlar. Tal vez con el tiempo, si hacen neuroplasticidad, nuevas conexiones, podrían de repente despertar nuevamente esas conexiones, ¿no? Y podrían ir modulando, pero les cuesta. O sea, ellos saben que, o sea, saben, no es que han perdido el conocimiento cristiano, no es, o sea, no es que tú estés olvidado de todo lo que has leído, solamente que te cuesta el controlar tus emociones, no las puedes reordenar, ¿no? Entonces genera cierta frustración también en esas personas porque saben que es lo correcto, pero no lo pueden y sus impulsos van saliendo. Y cambia, van sintiendo cómo su personalidad va cambiando, ¿no? Entonces, pero eso es cuando eres consciente, pero también hay personas que no tienen lesión frontal y otras partes del cerebro que también ya pierden la conciencia de su personalidad. Entonces, es bien complejo esa parte, pero si tu pregunta va si es religioso y sí, no, sí pierden. ¿Podría recuperarlo? Sí, podría ser, pero con el tiempo, ¿no? Si es que hay plasticidad. Ya, doctor, muchas gracias. Tu pregunta está muy buena, eso sería interesante seguir investigándolo. Bien, doctores, gracias por su tiempo. Más bien pongan, ahorita veo que son 34 veces que pongan presentes que se retiren para corroborar los que se fueron hasta el final. ¿Ya? ¿Ya? Bien, doctores, muchas gracias y estamos conversando.
Doctor Mamani sigue ahí. Sí, sí, sí. Doctor, una consulta dice de los